Hijo de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. La Iglesia de Cristo se encuentra en la actualidad, y en mi opinión desde hace casi 3 siglos, en el debate acerca de la ley de Dios o la gracia de Cristo. Ley de Dios o gracia de Cristo. ¿Cuál nos debe gobernar? Para mí, ambas. Pero también para mí, una contiene a la otra. Me explico. Es decir, si la gracia de Cristo me gobierna por medio de la fe y el amor de Dios, entonces el Espíritu Santo me ayudará a actuar conforme a la ley de Dios dada a Moisés. En otras palabras más cortas, la gracia de Cristo me revela la ley de Dios en el corazón. ¿Es esto posible? Claro que sí. El apóstol Pablo dedicó varias de sus cartas a hablar al respecto. Y Pablo lo empezó a aclarar porque desde su época empezaron algunos judíos a enseñar al revés, que a través de la ley de Dios se me revela la gracia de Cristo. Y esto no es así, porque de ser así, los judíos hubiesen aceptado a Jesús desde el principio como el Mesías, el Cristo. Así que no es así. No es que la ley de Dios me revela la gracia de Cristo. Es al revés. Es la gracia de Cristo la que me revela la santa ley de Dios. Hablemos hoy de esto entonces, de este debate acerca de cuál es el estándar de Dios actualmente. ¿La ley o la gracia de Cristo? ¿Antiguo o nuevo pacto? ¿O es que vivimos en ambos a la vez, que los dos están vigentes? Acompáñenme en esta prédica sobre el debate actual de la Iglesia de Cristo. ¿Quién me guía para vivir actualmente en el estándar moral de Dios? ¿La ley dada a Moisés o Jesucristo dado a los hombres? Empecemos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana, nuestra casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hoy en día existe un debate cada vez mayor entre, número uno, los que le exigen a otros cristianos que cumplan y obedezcan la ley de Dios, que es su estándar moral, la ley de Dios dada a Moisés. 2, los que dicen que la ley ya fue abrogada, o sea, eliminada, por ende no tengo que cumplirla. Y 3, los que decimos, aquí me incluyo yo, los que decimos que la ley sigue vigente, pero ahora la cumplo al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, al tener fe en Jesucristo y al seguir la guía del Espíritu Santo. Para los que creemos conforme al punto número 3, que creemos que gracias al nuevo pacto, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora el Señor puso su ley en nuestras mentes y la escribió en nuestro corazón. Los que creemos que la ley sigue vigente, pero que ahora la cumplo al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, al tener fe en Cristo y al seguir la guía del Espíritu Santo. Así es, los que creemos que vivimos en el nuevo pacto, porque el antiguo pacto, ese sí quedó abrogado, mas la ley está vigente. Así es que, mi querido hermano, siguiendo esta verdad,
de que nosotros vivimos en la gracia del nuevo pacto mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, y que ahora por ese sacrificio el Señor Todopoderoso puso su ley en nuestras mentes y la escribió en nuestro corazón, es que podemos ahora vivir en nuestro espíritu y no en nuestra carne. Y por vivir en nuestro espíritu, gracias a que Cristo nos sacó de la muerte espiritual, podemos seguir ahora la guía del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Leamos en Hebreos capítulo 8, versos 7 al 13. Hebreos 8, 7 al 13. Dice así: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, miren lo que dice aquí, el primer pacto en sí no tenía defectos. Dios no hace nada con defectos. Pero ese primer pacto, cuando se aplica al pueblo, dice aquí en el verso 8, cuando Dios encontró defectos en el pueblo, o sea, el pueblo produjo defectos en ellos mismos al tratar de cumplir el pacto. ¿Me explico? Así que vuelvo al verso 8. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Y ese fue el defecto que él encontró en el pueblo. ¿Cuál fue el defecto? Que ellos no permanecieron fieles al pacto, a mi pacto, dice aquí. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Y les dio la espalda en ese pacto, porque ese pacto era un pacto de obediencia. Ellos tenían que cumplir con lo que exigía el pacto a través de una ley bastante estricta para poder entonces siempre gozar del beneficio de la bendición de Dios. Y aunque Dios fue muy misericordioso con ellos muchísimas veces, o sea, por décadas fue fiel a ellos y caían, y entonces venía el castigo por la desobediencia. Fue mucho más las veces que Dios fue fiel y paciente con ellos, pero como el pacto pedía castigo a la desobediencia, dice: por eso les di la espalda, dice el Señor. Y hay que entender entonces que esta no era la condición en la cual Dios quería vivir con su pueblo. Dios no hizo un pacto para estar siempre castigándolos, para estar siempre dándole paga por sus pecados, siempre estar tratando con el pecado de ellos, tratando con las caídas de ellos, tratando con la incapacidad de ellos, tratando con la humanidad caída de ellos. Ese no era en realidad el objetivo de Dios. Así que el Señor en el verso 10 toma una decisión, revela su decisión, mejor dicho. Dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. O sea, va a haber un día. Ese día ya se cumplió. Así es, porque cuando Jeremías escribe esto, todavía pues faltaban un par de siglos para que se cumpliera ese pacto. Y llegó el día. ¿El día de qué? De establecer un mejor pacto, un pacto donde él no estuviera en conflicto permanente por la desobediencia de los israelitas. Así que dice aquí, vuelvo a leer en el verso 10, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y ahí, con esa acción, el Señor acabaría con el problema que plantea aquí Jeremías, y bueno, en Hebreos que estamos leyendo, en el verso 9, donde dice: ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Con ese cambio, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Con esa acción, Dios elimina el problema de raíz que estaba teniendo con el pueblo de Israel, que no podía cumplir con el pacto, que no podía permanecer fiel. ¿Por qué? Porque era un pacto de obediencia a través de la fuerza propia, de la voluntad propia. Y este cuerpo, esta carne, que es la que guía al alma nuestra, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, le es imposible cumplir con cualquier ley de Dios, con cualquier acuerdo que hagamos con el Señor. Así que dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, verso 11, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán.
desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso fue lo que ocurrió después de la resurrección de Cristo. Perdonó nuestras maldades y nunca más se ha acordado de nuestros pecados. Verso 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Y qué es lo que desapareció? ¿Qué es lo que quedó caduco o caducó? El primer pacto. Por lo tanto, yo no estoy obligado a cumplir ese pacto. Y menos porque yo no nací descendiente de sangre del pueblo de Israel, del pueblo judío. Sin embargo, el nuevo pacto sí nos incluye a nosotros, los gentiles, o sea, en español, los no judíos. El primer pacto era con un pueblo, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel. Pero el siguiente pacto fue un pacto muy amplio, un pacto que abarcaba no solamente a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino también a nosotros, el resto de la humanidad. Un nuevo pacto. Pero en ese pacto no quedó caduca la ley. Así es. Por eso no soy de los que piensan que hoy en día podemos exigirles a otros cristianos que cumplan y obedezcan la ley de Dios, que es el estándar moral de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es el estándar moral de Dios, ¿vale? Y también pues las otras leyes que fueron escritas, que aparecen en Levítico, que aparecen en Deuteronomio, fueron también escritas para el bien del pueblo, tienen que ver con el estándar moral de Dios. Pero como hoy en día escucho mucho a los hermanos hablar acerca de los 10 mandamientos como el estándar que yo tengo que cumplir, que yo tengo que obedecer, porque si no estoy siendo desagradable ante Dios, entonces quiero que sepas pues que nosotros no podemos obligar a los hermanos a que lo cumplan. ¿Por qué? Porque aunque la ley está vigente, caducó el pacto que obligaba a cumplir esa ley, a pesar de que la ley sigue vigente. Lo que hace ahora todo diferente es que la ley está incluida en el nuevo pacto de una manera diferente, porque la ley no expiró, pero fue incluida de una forma distinta en el nuevo pacto. El estándar de Dios sigue siendo igual. Claro, al Señor le molesta el adulterio, al Señor le molesta que la gente del mismo sexo tenga relaciones sexuales entre ellos. Al Señor le molesta que una mamá tenga relaciones sexuales con su hijo, o un papá con su hija, o entre hermanos, o una tía y el sobrino, un tío y su sobrina, abuelo y nieta, etcétera. Al Señor le sigue molestando que nosotros pues seamos descorteses y seamos malos con nuestros padres. El Señor le sigue molestando que codiciemos a la mujer de nuestro prójimo, de nuestro vecino, de nuestro hermano en Cristo, del jefe, etcétera, del compañero de trabajo. Al Señor le sigue molestando que codiciemos su auto, su casa, que envidiemos a sus hijos, que seamos ladrones, que seamos homicidas, etcétera. Al Señor le sigue molestando todo eso. O sea, la ley moral de Dios sigue vigente, ¿vale? Así es que como la ley de Dios es su estándar moral, por eso la ley de Dios dada a Moisés es santa, recta y buena, ¿ok? No ha dejado de ser santa, recta y buena. Sin embargo, la ley de Dios terminó acusando al pueblo que la recibió, al pueblo judío, como parte del pacto con Dios. La ley no transforma al malo en bueno. La ley lo acusa, demuestra que el que no la cumple es culpable delante de Dios. Por eso la ley de Dios terminó acusando al pueblo que la recibió como parte del pacto, del primer pacto. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19 y 20. Dice así: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Wow. Vamos a leer de nuevo cuál es el propósito. Mire este propósito de la ley. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quienes fue entregada? A los que la recibieron en su pacto, en el pacto que se hizo en el monte Sinaí, ahí donde estaba Moisés dirigiendo al pueblo como profeta. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada,
porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ok, entonces cuando yo leo que este es el propósito de la ley, no encuentro en él de que la ley me va a hacer mejor persona, que la ley me va a transformar o que la ley tiene algún poder de parte de Dios para limpiar mi mente, para limpiar mi conciencia y poder entonces ser un hombre nuevo, ser un hombre renovado, ser un hombre que pueda ir alejándome de la manera pecaminosa de pensar o de vivir, hacer que ese pensamiento se traduzca corporalmente en un pecado. Mi querido hermano, no es así. De hecho, la ley no servía para limpiar al hombre. Había que matar un animal, había que rociar la sangre para el perdón de pecados. Y entonces eso nos limpiaba de pecado. La ley no me limpiaba de pecado. Era la sangre derramada de los animales que habían sido escogidos para ese sacrificio la que me limpiaba, pero me limpiaba corporalmente. Y ni siquiera esa sangre podía limpiar nuestra conciencia. Dice, para mí es Pablo el que escribe el libro de Hebreos, dice que la sangre de Cristo sí nos limpió la conciencia y la limpió para siempre. ¡Wow! Entonces, vamos entendiendo, la ley no me limpia, la ley no me transforma, la ley evita que yo tenga excusas. Evita que yo diga, ay, yo no sé, yo no fui, yo no sabía. No, la ley demuestra que todo el mundo es culpable delante de Dios. Verso 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Wow. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Se lo digo de nuevo. La ley sencillamente nos demuestra lo pecadores que somos. Wow, tremenda palabra. Es que la ley de Dios por sí sola no logra transformar a ninguna persona en una nueva persona, en una nueva criatura. Así que no estoy hablando mal de la ley. La ley al día de hoy sigue vigente, sigue siendo santa, buena y recta. ¿Ok? Pero no me transforma en una nueva persona. Vamos aquí mismo en Romanos, vamos al capítulo 7 y voy a pedirle que me acompañe. Vamos a leer del verso 7 al verso 24. Dice, ahora bien, Romanos 7, verso 7 al 24. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? O sea, Pablo está diciendo, ¿acaso estoy diciendo que la ley de Dios me lleva al pecado o es parte del pecado o es pecado? Dice aquí, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. ¡Wow! Pero el pecado usó ese mandamiento, el ejemplo de Pablo de codiciar, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Tremendo. O sea, el pecado utilizó lo que estaba escrito en la ley, el pecado lo utilizó para esclavizarme, para matarme, dice Pablo, que utilizó la prohibición para matarme, porque la ley en su mayoría eran prohibiciones. Verso 12, sin embargo, la ley en sí misma es, repita conmigo, santa, y sus mandatos son, repita conmigo, santos, rectos y buenos. Verso 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado, no la ley, el pecado. Se vale de los buenos mandamientos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Mi querido hermano, los que estamos en el tercer punto que yo le dije, que la ley está vigente, pero que ahora se cumple de otra manera. Al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, al tener fe en Cristo, al seguir la guía del Espíritu Santo, no estamos buscando vivir en la gracia como una excusa para pecar.
No, mi querido hermano, eso no es lo que estamos buscando. Yo sé que de los 3 grupos que existen, los grupos, porque hay 2 extremos, ¿no? Los que están acá, donde la ley es la que me rige, ¿ok? Y ahí ese grupo o terminan legalistas puros o terminan arrastrados por los judaizantes. Está el otro grupo extremo que dice que nada es pecado, que son los que viven, en vez de una gracia, terminan viviendo en un libertinaje. Estamos otros en el medio que decimos, espérate, no, la ley está vigente, pero se cumple si yo acepto a Cristo, se cumple si yo tengo al Espíritu Santo, entonces se cumple por fe. No la cumplo yo, la cumple Dios guiándome por el Espíritu, pero la cumple ¿cómo? Ayudándome a vivir fuera del pecado, evitando el pecado en mí, ayudándome a decidir no pecar, ayudándome a decidir vivir correcta, de manera santa, de manera recta, de manera justa. Mi querido hermano, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Mi deseo de la gracia y de la libertad en usted, primero que todo, es que usted es libre del poder del pecado, porque el pecado es terrible. El pecado es tan terrible que agarró la ley de Dios, agarró los preceptos y los usó para alimentar la maldad. Para alimentar en la carne esa oposición que tiene la carne a que le prohíban cosas. Entonces lo utilizó para matar al judío que recibió, al israelita que recibió, que fueron los primeros que recibieron pues la ley. Así que mi querido hermano, yo se lo he dicho varias veces, dígale a la gente, no pueden hacer fiestas porque hay un COVID, hay un virus. ¿Y qué hizo la gente? Vamos a fiestar. Murió esta semana una famosa influencer en Brasil que durante todos los meses de pandemia del 2020 se la pasó diciendo en las redes sociales, en todas las Instagram, YouTube, etcétera, donde ella salía, se la pasó diciendo que el virus, igual que el que dice su presidente Bolsonaro, que el virus era irreal, de que la pandemia era ficticia, era un plan extraño, etcétera, de esas cosas de la teoría de conspiración, y que no usaran mascarillas y que ella los incitaba a salir a fiestar. Murió hace 4 días, para el día de la publicación de esta prédica, murió hace 4 días de este mes de enero del 2021. ¿De qué murió? Por complicaciones causadas por el COVID-19. Así es que, mi querido hermano, la carne no le gusta la prohibición. Nosotros estamos buscando, yo como pastor, estoy buscando primero que todo la libertad suya de la esclavitud y del poder que el pecado tenía, y el cuerpo que le gusta el pecado tenía sobre usted y sobre mí. Una libertad que nos permite entonces amar, seguir la guía del Espíritu Santo, aceptar esa guía del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, y también me permite esta libertad que tengo ahora en Cristo ser corregido. Qué hermoso, ¿verdad? Así, en ningún punto yo en mi deseo de que usted piense que la gracia de Cristo y la libertad de la cual hablamos y que me permite cantar en jeans, porque bueno, para mí no hay problema con esas cosas como pastor. Si usted va a otra iglesia donde la gente canta con falda, en traje, usted si vaya y es mujer, entonces usted se tiene que vestir de esa manera, se queda callada, no critique porque esa es la manera de esa casa. ¿Me explico? Así es, en las casas de algunas personas se dejan los zapatos afuera. Antes del COVID se dejaban los zapatos afuera y nadie entraba con zapatos, y en algunas casas así tenían una repisa con el calzado para estar dentro de la casa, y nadie entra a esa casa con los calzados, con toda la mugre de la calle. ¿Me explico? Y si usted iba invitado a esa casa, usted se quedaba callado y caminaba en medias porque ellos no le iban a tener a usted una chancleta. Entonces así mismo uno hace cuando va a otra iglesia que pues tienen sus maneras, pues, tienen su estilo, pero al final nosotros, en la libertad que tenemos, que usted puede cantar en jeans, etcétera, yo aquí, esa libertad de la que le hablo, pues, no está diciéndole que usted tiene permiso para hacer lo que le da la gana. No, mi querido hermano, porque si yo hago lo que me da la gana y es pecado, entonces yo estoy comportándome de una manera que deshonra a Dios, que deshonra a Cristo, y ese no es el deseo de Dios. ¿Para qué usted cree que el Dios Todopoderoso le dio la ley al pueblo de Israel? Se la dio para que tuvieran una vida santa. Mire, ellos sin cumplirla y cumpliendo ciertas cosas, ellos parecían marcianos delante de los pueblos alrededor de ellos. Siglos después de que Moisés había muerto, los romanos pensaban que eran el pueblo más raro del cual ellos tenían poder, porque tenían hasta día libre. ¿Quién tiene un día libre? Decían.
Porque el sábado no hacían nada, o sea, y no comían ciertos alimentos y eran muy aseados comparado al resto de la gente alrededor, y no comían alimentos que olían mal. Ellos comían una comida muy saludable y eran gente muy saludable. Entonces eso era extraño para el resto. Yo estoy seguro que se enfermaban menos que los otros pueblos, y era muy extraño. Dios le dio esa ley para que vivieran bien. ¿Y usted cree que ahora viene Cristo y entonces nos hace nueva criatura? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Para irme a carnavalear. Param, pam, param, param, pam, param, param, pam, pa, para, para, ay, 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 pastor, ahora sí. No, hombre, mi hermano. De eso no se trata, mi querido hermano. De hecho, si a mí en lo personal no me gustan los tatuajes, usted no me va a obligar a mí a ponerme uno. Como yo, pues, no tengo opinión de la gente que se lo pone. Porque al final los tatuajes no son lo que hacen que tú seas libre o no. Ahí está el ex pastor de Justin Bieber, que era de la iglesia de Hillsong allá en Nueva York, un tipo que tenía el cuerpo casi forrado en tatuaje, porque era libre, porque él forma parte del movimiento de la iglesia emergente, la iglesia alternativa, que es la que puede llegar a la gente joven, que es la que realmente puede hablarle a la gente de este tiempo, según los que siguen esos movimientos. Pero yo cuando veo la caída, y no me estoy burlando aquí porque eso es muy delicado y es doloroso ver que este hombre de Dios, que fue un pastor tan influyente a nivel mundial, caiga en adulterio, el ex pastor de la iglesia de Hillsong en Nueva York y que era pastor de Justin Bieber. Entonces yo me quedo pensando, ¿de qué te sirvió toda esa libertad que tú pregonabas que tenías? Y yo sé algo, mi querido hermano, no es que puedes beber, que en tu iglesia emergente puedes beber cualquier tipo de licor, puedes fumar, puedes tatuarte todo el cuerpo. Eso no es lo que te va a ayudar cuando el pecado que nos asedia, porque a pesar de que está vencido, siempre nos seguirá asediando. Nada de eso te va a ayudar contra el pecado. La ley ni siquiera podía hacerlo. De hecho, la ley, el pecado la agarró y la tomó como su propio poder para que los israelitas cayeran. Entonces viene Cristo y lo cambia todo. Vence el pecado en el cuerpo, entrega un cuerpo perfecto en ese sacrificio, y entonces resulta que ahora, por medio de Cristo, yo tengo poder sobre el pecado, porque Cristo determinó el fin del pecado, el fin del dominio del pecado sobre nosotros, porque Cristo cumplió toda la ley, toda la exigencia de la ley. ¿Qué le parece? Ahora yo puedo tomar esa victoria. Así es, ahora yo puedo tomar esa victoria para mí, y en el mundo espiritual todo funciona a mi favor, de que el pecado no me gobierne más, que mi cuerpo no puede esclavizarme más, que Satanás no pueda derrotarme por más que me tiente, y que yo por medio del Espíritu Santo, todo esto lo provee este nuevo pacto, por medio del Espíritu Santo yo llegue al final de mi vida, ya sea que Cristo llegó y sonó la voz de trompeta llamándonos, o porque morí y después resucité y reciba la vida eterna segura, prometida, que ya tengo. La ley no daba eso. Así que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, que lo he dicho varias veces, los profetas antiguos, cuando se dieron cuenta que había un mejor camino y plan de salvación, que iba a ser esta gracia, empezaron a inquirir, apenas lo intuyeron y se dieron cuenta de que venía algo mejor de parte de Dios, empezaron a investigar sobre eso y a buscar sobre eso, que dice Pedro que el Espíritu de Cristo les tuvo que decir a los profetas que entendieron eso: alto, eso no es para ustedes. Pero ¿por qué cree que empezaron ellos a tratar de saber más de eso? Porque la ley era muy dura. Mi querido hermano, la ley es muy dura. No se puede cumplir a voluntad propia. Dice aquí en el verso 14, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé
que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ojo, pero eso no me exonera a ser responsable de que cometí el pecado. Verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, mi carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Vio que el problema no es la ley, el problema es el pecado. La ley sigue siendo buena. El problema es que la ley no me ayudaba con el pecado, que era el verdadero problema. Verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Voy a seguir leyendo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y entonces dice el verso 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice aquí? Gracias a Dios la respuesta está en cumplir la ley. No, mi hermano, dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Qué tremendo, mi querido hermano. Así que como dice aquí, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así es que si no tengo a Cristo en mi corazón por medio de la fe, seguiré siendo esclavo del pecado y la ley seguirá condenándome, porque seguirá siendo el poder que el pecado usa para mantenerme esclavizado a él. ¡Wow! Sin Cristo, la ley nunca será mi aliada. Les lo repito, sin Cristo, la ley nunca será mi aliada. Es aliada de quien la cumple. Y para cumplirla requiero amar a Dios, al prójimo y a mí mismo. Leamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40. Y también vamos a leer a Marcos, capítulo 12, los versos 32 al 34. Miren lo que dice aquí. Recuerden, la ley es aliado del que la cumple. Pero yo por mis fuerzas no la puedo cumplir. ¿Ok? Sin Cristo, la ley le da poder al pecado. Cristo es la respuesta. ¿Vale? Así que es por medio de la fe que yo voy a obtener toda la bendición y la victoria de Cristo en mi vida. ¿Para qué? Para que habite en mí el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habite en mí, Él me guiará. ¿Ok? Y me va a poder guiar, mi querido hermano, hacia el amor. Porque si el Espíritu Santo vive en mí, Dios vive en mí y Dios es amor. Así es que entonces yo podré actuar en el amor de Dios, podré amar correctamente. Y entonces el amor es el que me ayuda a mí a cumplir la ley sin que yo me la sepa, sin que yo esté haciéndolo a mis fuerzas, porque a mi propia fuerza no la podré obedecer. La obedezco cuando amo. Y para poder amar correctamente a mis hermanos, al mundo sin Cristo, a las personas que viven conmigo, necesito a Dios habitando en mi interior. Y para que el Espíritu Santo habite en mi interior, yo necesito, mi querido hermano, creer en Jesucristo. Miren lo que decía el mismo Jesucristo aquí en Mateo 22, voy al verso 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Mire, y esto lo estoy diciendo porque cuando usted, mi querido hermano, escuche a otro hermano en Cristo que con mucho amor quiere ayudarte a salir de una vida de pecado y te diga, tienes que vivir conforme a la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Eso es verdad, eso no es mentira. Y yo deseo que usted viva de acuerdo al estándar moral de Dios que yo encuentro en los 10 mandamientos. Así es. Pero lo que yo deseo es el camino que me ofrece el nuevo pacto para obtener eso. Y es Jesucristo. Porque mire lo que dice aquí. La pregunta, mire, los fariseos no estaban
lejos de la verdad, porque ellos le preguntan cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés. ¿Por qué esa pregunta era una trampa? A simple vista, cualquiera de nosotros, que no somos expertos en la ley, inmediatamente pensaríamos en los 10 mandamientos. Y de seguro erraríamos, íbamos a equivocarnos. Pero Jesús no se iba a equivocar. Él le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús no se va a una respuesta que está en Éxodos del capítulo 20, del verso 3 al 17, donde aparecen los 10 mandamientos. No. Jesús le da la respuesta, la verdadera respuesta a su pregunta. La ley más importante no está, escuche esto, en las 10 leyes morales de Dios. La respuesta, el mandamiento más importante, aparece en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y Jesús le responde aquí, en el verso 37 de Mateo 22, le dice, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mi querido hermano, no se me enoje por allá usted o yo. Vamos a leer Deuteronomio 6:5. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande de todos los mandamientos. Mire, amar a Dios. ¿Con qué? Con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente. Pero Jesús enseguida le da cátedra al fariseo que le tiende a la trampa, que pensó que él se iba a ir a buscar alguno de los mandamientos de la idolatría, del día de reposo, del adulterio, de no matar, etcétera, ¿ok? No, Jesús se fue al que era, y ellos sabían también, los fariseos, cuál era el más importante. Jesús se va ahí directo, es Dios, amar a Dios, con todo lo que soy, mi corazón, mi mente, mi alma. Pero Jesús enseguida le enseña lo que buscaba la ley, que no le podía dar, porque la ley no produce esto, mi querido hermano. La ley es santa, pero son avisos, ¿ok? Son preceptos que no tienen poder contra el pecado, ¿vale? Pero son buenos y son santos y rectos, y es bueno cumplirlos. Por eso es que Dios nos dio a Jesucristo, para que lo podamos cumplir, no a fuerza de voluntad, no obedeciendo porque yo soy bueno para obedecer la ley. Nadie lo podía hacer. Así que entonces Cristo le resume a él una verdad que él no preguntó. Mira lo que dice aquí. Después de decirle en el verso 37, le dice Deuteronomio 6:5, te amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Le dice, verso 38, este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Ok, tengo aquí que el mandamiento, ya no son los 10 mandamientos, ¿vale? Y no estoy diciendo que son malos, siguen siendo el estándar moral de Dios. ¿Ok? Siguen siendo buenos, rectos y santos. Son justos. Bien, pero descubrimos que los mismos fariseos sabían que de esos 10 y de todos los otros escritos en distintas áreas ahí de entre Éxodo y Deuteronomio, ellos sabían que había uno que era el más importante y era Deuteronomio 6:5. Pero ese que es el más alto, el amarás a Dios, aquí, ese es el más alto. Pero viene Jesús e equipara, pone de igual de importancia otro mandamiento. Voy aquí a uno que está escrito, escuche esto, en Levítico 19:18. Vamos a buscar Levítico 19:18. Y dice aquí, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Wow, cuando él dice yo soy el Señor, en conclusión de lo que está diciendo aquí, es como el sello de aprobación y de sentencia. Esta es mi voluntad. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Entonces encontramos acá a Jesús en el 39 diciéndole al fariseo y a todos los que estaban ahí, hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y antes que dijeran algo, en el verso 40 los destruye a todos diciendo, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos.
Pastor, pero y los 10 mandamientos siguen siendo buenos, siguen siendo el estándar moral de Dios, mi querido hermano. Pero arriba de ese estándar moral de Dios están, oh Señor, tú eres lo mejor que hay en este mundo. Jesucristo, tú eres el pan de vida, Padre. Arriba de eso está la verdad. La verdad es que si yo amo a Dios con toda mi mente, mi corazón, mi alma, y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, empezando por los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 3 al 17, y todo lo demás escrito hasta el final de Deuteronomio, se cumplen. Toda la ley se cumple y toda la exigencia de los profetas se cumplen con esos 2 mandamientos. ¡Wow! Y mira, quiero que leamos lo que Marcos habla de este mismo suceso en el capítulo 12. Así es, versos 32 y 34. Dice lo mismo, ¿no? Es el mismo pasaje, es la misma confrontación. Mira lo que dice aquí, que cuando Jesús le dijo al maestro de la ley religiosa, del primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo y a mí mismo, dice, entonces en el verso 32 de Marcos capítulo 12, mira lo que dice aquí. El maestro de la ley religiosa le respondió a Jesús: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¡Wow! Esto es más importante que presentar. Mira lo que dice él. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Le dijo eso el fariseo. Le dice que esos 2 mandamientos, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19 y 18, dice, es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Pero no lo interpreta completamente. Por eso Jesús le dice en el verso 34, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. O sea, él no estaba lejos cuando entendía que amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo era mejor que todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. No estaba lejos, dice, no estás lejos del reino. ¡Wow! No estás lejos del reino de Dios. Pero ¿por qué no estaba exactamente en el reino? Porque él no entendía que toda la ley, no solo los sacrificios, mi querido hermano, de las ofrendas quemadas por el perdón y todos los otros sacrificios de la ley, etcétera. Él no solamente se refería a eso, sino que todo, mi hermano, todo, y ahí sí venían los 10 mandamientos y todos aquellos otros mandamientos que tenían que ver con no hacerle daño al prójimo. Todo eso se cumplía con amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y la mente, y amar al prójimo como a sí mismo. O sea que el amar a Dios y el amar al prójimo me hacía que no fueran necesarios los sacrificios de animales y todos los otros sacrificios de todos los otros rituales, sino que también cumplía con todo el resto de las exigencias de no hacerle daño a nadie, que pedía la ley de Moisés, de no hacerme daño a mí mismo, de vivir en el estándar moral de Dios. Se cumplía con esos 2 mandamientos, mi querido hermano. Así que el amor es el que cumple la ley. Por eso es que nos vamos ahora a Romanos capítulo 13, mi querido hermano. Vamos a Romanos 13, del verso 8 al 10. Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pablo. Verso 9, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Por qué les predico de este tema? Porque sin Cristo
no vivirá el amor de Dios en nosotros. Y sin el amor de Dios no amaremos al prójimo y no nos amaremos a nosotros mismos como es debido. Y si no amamos al prójimo, no cumplimos la ley. Cuando amamos al prójimo, nos convertimos en personas misericordiosas como Dios. Sin Cristo como el centro de nuestras vidas, nos terminaría gobernando la ley y en ella hay juicio. Por eso el cristiano que busque vivir una vida recta, una vida conforme a la moral de Dios, buscando ese estándar moral del Señor a través de la ley de Dios dada a Moisés, este cristiano, si lo hace solo a través de la ley de Dios dada a Moisés, este cristiano irá adoptando poco a poco el comportamiento de un juez. Nos haremos jueces, juzgadores de los demás. Se convertirá este cristiano, usted y yo nos convertiríamos en una persona señaladora, una persona que señala el pecado de otros, una persona que juzga a los demás por su pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dada a Moisés tristemente no lleva a la misericordia en la práctica, lleva al juicio, porque la ley en sí misma en nosotros produce juicio. Nos señala a nosotros mismos. Así que nosotros terminamos señalando a los demás, porque eso es lo que ocurre en la ley de manera natural, sin el Espíritu Santo. Para tener misericordia por medio de la ley se necesita tener a Cristo primero en el corazón, por medio de la fe. Por lo cual, si necesito a Cristo en el corazón para aprender a tener la misericordia de Dios, entonces no necesito a la ley. Wow, mi querido hermano. Amando a los demás, sean cristianos o inconversos, cumplo la ley, porque el amor cumple la ley. Y para amar necesito que Cristo habite en mi corazón. Dios es amor y Cristo es el Señor. Así que si tengo a Cristo en el corazón, tengo el amor de Dios morando en mi corazón. Ya les he hablado de esto en una prédica anterior. Entonces su ley, puesta en mi mente y escrita en mi corazón, será usada por el Espíritu Santo para guiarme a vivir una vida santa, buena y recta. Como ven, para mí la ley de Dios está vigente, para mí como pastor, por lo cual yo no veo el tener la gracia de Cristo como excusa para llevar la misma vida de pecado que tenía antes de conocer a Jesús y tenerle como Señor. Por eso, en el debate actual, no estoy a favor del punto 2, de los que dicen que la ley ya fue abrogada, por ende, no tengo que cumplirla. Hemos visto que el objetivo de Dios Padre era que yo cumpliera la ley. ¿Por qué cumpliría algo que está abrogado, que ya no está vigente? Así que la ley sí está vigente, por eso Dios quiere que la ley funcione en mí ahora de la manera correcta. Como Dios sabía que era imposible para cualquier hombre, fuese judío o no, el cumplir la ley, su meta siempre fue ayudarnos a cumplirla. ¿Cómo? Mediante la fe en Cristo. Así es. Y mediante la fe en Cristo logró el Señor esta meta, porque al eliminar la esclavitud del pecado en nosotros, pudo darnos al Espíritu Santo como habitante en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a cumplir la ley, guiándonos a hacerlo por medio del amor de Cristo en nosotros. Por eso, en este debate, soy del punto 3, de los que decimos que la ley sigue vigente, la ley de Dios, pero ahora la cumplo al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, al tener fe en Cristo y al seguir la guía del Espíritu Santo. En este debate de la iglesia actual, cada vez mayor, entre, repito, los que le exigen a otros cristianos que cumplan y obedezcan la ley de Dios, que es su estándar moral, para estar bien, para ser agradable a Dios, para no ofender a Dios, los que le exigen a los cristianos, tienes que cumplir la ley, tienes que obedecerla, y te dicen algunos que es la ley, algunos dicen que es toda, otros dicen que es los 10 mandamientos. Ese es un grupo que está en este debate, los que te piden eso, que lo tienes que hacer, los que dicen que no lo tienes que hacer porque la ley ya fue abrogada, por ende no la tengo que cumplir, no está vigente, no significa nada la ley. Y esa gente, casi todos terminan viviendo entonces en el extremo ese del libertinaje, donde masturbarse no es pecado, donde divorciarse es otro pecado que perdona el Señor. Y no estoy diciendo, mi hermano, que aquí pues te tienes que quedar con el tipo que te pega, con un hombre de verdad malo, con una mujer adúltera o un hombre adúltero. No, mi querido hermano, pero no quiero que veas el divorcio como algo ligero. ¿Me explico? No quiero que veas ningún pecado como algo ligero, porque ya te leí que el problema no era la ley, el problema era
El pecado. Así que ese debate entre los que quieren que la cumplan, los que están a la fuerza, el número 2 que dicen que no le pongas atención porque la ley ya fue abrogada, no hay que cumplirla, y los que estamos en el tercer punto, que para mí es lo que estamos en el centro, ¿ok? Acá los que dicen cumplan la ley a la fuerza, obedece los 10 mandamientos, que sean tu guía, no es Cristo, es la ley de Dios. Y los que dicen, no, tranquilo, la ley no es nada, no le ponga atención, el pecado, mira, puedes pecar lo que sea, no pasa nada. No, eso está en el otro extremo y estamos lo que yo pienso que estamos en el medio, que es claro, uno siempre piensa que uno es el que tiene la verdad, pero a mí me conforma esta verdad. ¿Por qué? Porque yo pienso de que Cristo está en el medio. En el medio que hay, los que decimos que la ley sigue vigente, pero ahora la cumplo. Al aceptar a Jesucristo como mi Salvador, al tener fe en Jesucristo y al seguir la guía del Espíritu Santo. ¿En cuál te identificas tú? Los que tienen al Espíritu Santo y el amor de Cristo como guías, odiaremos el pecado en nosotros mismos, odiaremos pecar. Pero las evidencias me señalan que los que tienen a la ley de Dios dada a Moisés como su guía, no al Espíritu Santo, juzgarán a los pecadores y los condenarán con el dedo, los señalarán y odiarán a los pecadores. Pero los que tenemos a Cristo en el corazón, sabiendo que cumplimos la ley, es por fe, porque tenemos a Cristo, porque Cristo es nuestro Señor y porque aceptamos la guía del Espíritu Santo. Nosotros no odiamos a los pecadores, porque de entre todos los pecadores actuales que hay, incluso gente que tiene sexo con la gente del mismo sexo, gente que busca la ley para el aborto, aprobarlo, etcétera, muchos de ellos, o algunos de ellos, no lo sé, son del pueblo de Dios y no van a venir acá hasta que le hablemos de Cristo. Y si los odio, no le hablaremos nunca. O tampoco sabremos qué hacer con ellos cuando vengan a nuestras iglesias. Así es, mi querido hermano. Como la ley señala mi propio pecado y eso nos hace sentir mal, provocará dos tipos de cristianos. Los que viven sintiéndose acusados, culpables y esclavos siempre de sus pecados, y los que se concentrarán mejor en ver el pecado que la ley le señala que hay en los demás, y así es más fácil vivir juzgando a los demás, que esa es la conducta de muchos de los legalistas. Por eso, mi querido hermano, ese no es nuestro camino. Esto no es nuevo. En el siglo XIX la prédica era contra el adúltero, contra el borracho, etc. Ahora la prédica es contra el homosexual, contra los que están con la ley a favor del aborto, etc. Pero quiero que sepas que al final es la palabra de Cristo, Cristo revelado en el corazón de la persona, lo que hace que la persona se convierta al Señor. Pero no solo que se convierta, sino que persevere en la fe. ¿Por qué? Porque necesitamos más que saber que hemos sido desleales a Dios, que hemos sido malvados, desobedientes, desagradecidos con Dios, sin conocerlo. Es más importante saber que a pesar de que yo fui malo, a pesar de que yo me burlé de Dios porque no le conocía, Dios de todas maneras me amó y murió por mí. Ese es el mensaje que el Señor quiere que llevemos a toda persona. El mensaje de salvación, no de condenación, para mí como pastor. ¿Por qué? Porque Cristo es misericordia. Cristo es la misericordia de Dios Padre. Jesucristo es el estándar moral de Dios ahora para nosotros. Así es. Cuando ves la vida de Cristo te das cuenta cuál es el estándar moral de Dios ahora para nosotros. El estándar moral de Dios ahora es el amor, es el perdón, es la misericordia, la mansedumbre, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la fidelidad, la humildad, el dominio propio o autocontrol. Oh, mi querido hermano, contra estas cosas no hay ley. Así es que en este debate, ¿de qué lado te inclinas? ¿De los que condenan? ¿De los que piensan que nada es pecado, el pecado no nos hace daño, el pecado es una tontería? ¿O de los que vemos a Cristo como el centro de todo, cuya obra vino precisamente, fue a rescatarnos del pecado para que no vivamos en él? Y que ahora por medio de la fe, teniendo a Cristo, puedo tener el Espíritu Santo
puedo tener el amor de Dios y entonces ahora se cumple la ley en mí por el amor de Dios en mí. Entendiendo entonces de que la ley sigue vigente, pero ya no me esclaviza. Yo no estoy pensando en cumplirla, yo estoy pensando es en Cristo, en amarle, en conocerle más, porque sus estándares de vida son ahora mis estándares morales. Oh sí, Señor. Padre, ayúdanos a vivir en tu gracia y no en tu condenación, Señor. En el amor de Cristo, Padre, en la gracia del nuevo pacto, a mí y a mis hermanos, Señor. Te lo pido, Señor, te lo pido, Padre. Oh sí, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Oh sí, el Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y en esa cruz tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de los muertos de Jesucristo, el Señor alzó sobre ti y sobre mí su rostro. Y en Cristo nos regaló a ti y a mí, puso en nosotros su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Dios Padre. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. El domingo veremos la siguiente parte de esta prédica en una hermosa conclusión que nos ha regalado el Señor. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar.